En esta clase de geometría vamos a tratar de algunos ejercicios de triángulo. Ya vimos en nuestra primera parte, en la parte teórica que dijimos, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo era igual a 180 grados y la suma de los ángulos exteriores era igual a 360 grados. Basados en esa propiedad de los triángulos cuya suma es igual a 180 grados, vamos a determinar en cada uno de los ejercicios el valor del ángulo que me pide. En este triángulo, por ser perpendicular y tener esta forma, este triángulo es un triángulo rectángulo, dijimos. Teníamos triángulos rectángulos, acutángulos, tenían los tres ángulos agudos, teníamos el obtusángulo, el que tiene un ángulo mayor de 90 grados. ¿Okay? Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, pero igual la suma de sus tres ángulos debe ser igual a 180 grados. ¿Qué digo yo? Alfa más 90 y más 30 grados debe sumar 180 grados. Eso por propiedad de la suma de los ángulos interiores en un triángulo. Aquí voy a hallar el valor de alfa, va a ser igual a 90 más 30, 120, igual a 180 grados, de donde alfa va a ser igual a 180 grados, y este que está sumando ahora va a pasar a restar. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 60 grados. Y hemos determinado el valor del ángulo alfa con la propiedad de que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. En el siguiente ejercicio me dice, si el lado AB es igual al lado BC, calcular el ángulo alfa. ¿Ok? Si me está diciendo que este lado es igual a este lado, estoy ante un triángulo isósceles, que me dice que cuando tengo dos lados iguales, los dos ángulos también deben de ser iguales. Si este es alfa, este también tiene que ser alfa por tener estos dos lados iguales. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Igual voy a aplicar la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Qué digo? Alfa más 70 grados y más alfa, ¿por qué? Porque esto es un triángulo isósceles, voy a decir que es igual a 180 grados. Alfa más alfa me da 2 veces alfa, más 70 grados es igual a 180 grados, por propiedad de triángulos. Entonces 2 alfa va a ser igual a 180, y 70 que está sumando va a pasar a restar, de donde alfa va a ser igual a 110 entre 2, alfa es igual a 55 grados. ¿Ok? La suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿por qué? Porque el lado AB es igual al lado BC por triángulo isósceles. Aplico mi propiedad y determino que el valor de alfa es 55. Si este ángulo vale 55, este ángulo también tiene que valer 55 por ser un triángulo isósceles. En el tercer ejercicio me dicen el triángulo ABC, calcular X. Estamos viendo que acá hay perpendicularidad. Y si hay perpendicularidad, se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a decir, si este es X más este ángulo, bueno, vamos a poner un ángulo, 60 grados, vamos a poner. Si este ángulo vale 60 grados, me piden hallar el valor de X, igualito, aplico mi propiedad que digo 60 grados más 90 grados y más X grados va a ser igual a 180 grados. 60 más 90 son 150 grados más X grados va a ser igual a 180, de donde X va a ser igual a 180, está positivo, va a pasar a restar y X es igual a 30 grados. ¿Ok? Siempre aplicando la propiedad de la suma de los ángulos interiores en un triángulo.
siempre va a ser 180 grados. Caso contrario sería si fuesen ángulos exteriores. En este otro triángulo que me dice, en el triángulo me dice ABC, es un triángulo equilátero. ¿Qué decíamos en el caso de triángulos equiláteros? Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales. Y si tiene tres lados iguales, los tres ángulos tienen que ser iguales. ¿Ok? Por tener tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales. Me piden hallar el valor de x. ¿Yo qué voy a decir? Por la propiedad de la suma de los triángulos, voy a decir que x más x y más x suman 180 grados. X más x más x me va a dar 3 veces x es igual a 180 grados. De donde x va a ser igual a 180, 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y entonces, ¿cuánto vale x? X es igual a 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que en un triángulo equilátero de tres lados iguales, sus tres ángulos son iguales y cada ángulo va a medir 60 grados. ¿Ok? En un triángulo equilátero, los ángulos miden 60 grados. Por tener tres lados iguales, sus tres ángulos también son iguales. Por eso si este es x, este también va a ser x y este también va a ser x. En cambio aquí no. Tenía este lado y este lado eran iguales. Solamente estos dos ángulos son iguales. Este lado no es igual. Por eso este ángulo vale diferente a los otros dos ángulos. ¿Ok? Tenemos que considerar siempre este caso, ¿no? Equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Triángulo, rectángulo, un ángulo ya mide 90 grados por ser rectángulo. En este otro ejercicio me dan un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo mayor de 90 grados. Si el ángulo es mayor de 90 grados, este es un triángulo obtusángulo. Entonces, ¿qué yo digo en este caso? Me piden hallar el valor de i. Yo voy a decir, igual por mi propiedad, i más 120 grados y más 30 grados debe sumar 180 grados. ¿Ok? Y más 120 más 30 son 150 grados, es igual a 180 grados. De donde i va a ser igual a 180. Y este que está sumando va a pasar ahora a restar. Y es igual a 30 grados. ¿Ok? El ángulo I vale 30 grados. Solamente aplicando mi propiedad de la suma de los ángulos interiores. Este es un ángulo obtuso, ok. 120 más 30 son 150. Todos deben valer, la suma de los tres debe ser 180. Entonces I va a valer 30 grados. En el caso que me dieran un triángulo, tengo mi triángulo así. En el cual me van a dar los ángulos exteriores. Este ángulo por decir que valga 50, 110. El ángulo exterior a este va a ser este de acá, que sería, ¿cuánto le ponemos? 100 grados, ¿ya? El ángulo exterior de este otro sería el que está en la prolongación del lado. Llamamos ángulos exteriores a todos aquellos ángulos que están fuera del triángulo, no están dentro del triángulo. Este ángulo le vamos a llamar un ángulo X. Entonces, un ángulo interior es el ángulo que está dentro del triángulo. Por ejemplo, acá, estos ángulos están dentro del triángulo. Estos ángulos están fuera del triángulo, por eso le llamamos ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad de ángulos exteriores? Que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que 100 grados más x, que no sé cuánto vale, y más 110 grados
Eso debe sumar 360 grados por ser ángulos exteriores. Digo, x más 100 más 110 serían 210. Debe ser igual a 360 grados, de donde x va a ser igual a 360 menos 210 grados. ¿Cuánto vale x? X va a ser igual a 0,51. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo x? Este ángulo x vale 150 grados. Es aplicando la otra propiedad. Se tiene que recordar solamente de 3 propiedades que existen. Una propiedad es la propiedad de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Y un ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos no adyacentes. Son 3 propiedades. Y la otra se cumple que en todo triángulo rectángulo un ángulo mide 90 grados. ¿Ok? Esos son los ejercicios de triángulo. Recordando siempre las propiedades, se soluciona cualquier ejercicio. ¿Ok? Gracias. Chao.